Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos a su espacio de noticias. Les saluda su amigo Cristian Vázquez. Para toda nuestra comunidad hispana en Canadá, hoy, 5 de diciembre de 2025, tenemos preparados los temas más relevantes. Comencemos. Empezamos con un tema que afecta al sector laboral en Canadá. Tim Hortons está presionando al gobierno de Canadá para traer más trabajadores extranjeros temporales. La cadena de cafeterías quiere cubrir la escasez de personal, pero esto también abre el debate sobre las condiciones laborales y la oferta local de empleo. Veamos el informe. La cadena canadiense Tim Hortons ha realizado una intensa campaña de cabildeo durante los últimos 18 meses para pedir al gobierno federal que aumente el número de trabajadores extranjeros temporales que sus franquicias puedan contratar. Documentos obtenidos por CBC revelan cartas y reuniones con diputados de distintos partidos, incluidas conversaciones con el anterior ministro de Inmigración, Mark Miller. En 2024, Ottawa redujo el límite de estos trabajadores del 20% al 10%, una medida que impactó al sector de servicios. Tim Hortons argumenta que muchos restaurantes, sobre todo en comunidades rurales, enfrentan escasez crónica de personal y piden más flexibilidad, así como renovaciones de visas más rápidas para empleados que ya están en el país. La empresa sostiene que más del 95% de su personal es contratado localmente, pero afirma que los trabajadores extranjeros son esenciales para cubrir turnos y evitar cierres en zonas con baja disponibilidad laboral. También denunció un aumento en el hostigamiento hacia empleados que no encajan en percepciones subjetivas de quién parece canadiense. La propuesta ha generado fuertes críticas. Los conservadores exigen abolir el programa de trabajadores temporales, alegando que elimina empleos de entrada para jóvenes canadienses. El NDP pide una reforma profunda, señalando que empresas como Tim Hortons deberían mejorar salarios y condiciones antes de recurrir al extranjero. Por ahora, el gobierno no promete cambios y asegura que el programa se revisa continuamente según las condiciones del mercado laboral. Desde Norteamérica, los líderes de México, Canadá y Estados Unidos se reunieron por el sorteo del Mundial 2026. Además, Donald Trump recibió el premio FIFA a la Paz, en un hecho que sorprendió a muchos. Vamos con más detalles. En Washington, el Kennedy Center fue sede este viernes del sorteo oficial del Mundial de la FIFA 2026, un evento marcado por la presencia conjunta de los tres mandatarios anfitriones: Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y Mark Carney, primer ministro de Canadá. La ceremonia estuvo cargada de simbolismo político y deportivo. En medio del acto, la FIFA otorgó a Trump el recién creado Premio FIFA a la Paz 2025, reconociendo, según el organismo, su contribución a la unidad continental a través del deporte. El anuncio generó aplausos en la sala y debate inmediato en redes sociales. Los líderes participaron en la apertura extrayendo las primeras selecciones de los bombos, gesto que la FIFA presentó como muestra de cooperación entre los tres países anfitriones del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades norteamericanas. En el sorteo, las 48 selecciones quedaron distribuidas en 12 grupos. México, que inaugurará el Mundial en el Estadio Azteca el 11 de junio ante Sudáfrica, quedó en el grupo A, junto a Corea del Sur y el ganador de un repechaje europeo. Estados Unidos integrará el grupo D, con debut el 12 de junio en Los Ángeles frente a Paraguay, acompañado por Australia y otro clasificado por repechaje. Canadá cayó en el grupo B, donde enfrentará a Qatar y Suiza, además de un rival europeo aún por definir. Su primer partido será en Toronto. El evento también destacó grupos muy competitivos, como el Grupo C, con Brasil y Marruecos, y el Grupo I, encabezado por Francia y Senegal. Con la boletería abriendo en enero y la campaña promocional ya en marcha, FIFA y los tres gobiernos dan inicio a la cuenta regresiva hacia un mundial histórico. 104 partidos, 3 países anfitriones y el mayor torneo de la historia.
Expertos en economía nos alertan, los alimentos podrían subir de precio en 2026. Esto afectará directamente a nuestras familias y a los consumidores en Canadá. Es un buen momento para estar atentos a las noticias del mercado. En Canadá, los precios de los alimentos podrían aumentar entre un 4% y un 6% en 2026, según el más reciente pronóstico del Laboratorio de Análisis Agroalimentario de la Universidad de Dalhousie. El informe señala que el incremento estará impulsado principalmente por el alto costo de la carne, especialmente la carne de res, que podría subir hasta un 7% debido a la reducción del tamaño de los rebaños, los aranceles y la salida de productores del sector. La presión sobre el precio de la res está llevando a muchos consumidores hacia el pollo, lo que también está elevando su costo. En consecuencia, toda la categoría de carne será más cara el próximo año. Pero no solo la carne subirá. Productos de la sección central del supermercado, como alimentos enlatados y conservas, también podrían encarecerse tras años de relativa estabilidad. El informe señala varios factores detrás de esta tendencia: la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, cambios en la industria alimentaria y condiciones laborales. La inflación alimentaria sigue afectando a los hogares. Food Banks Canada estima que 1 de cada 4 canadienses vive en inseguridad alimentaria. En Toronto, el Banco de Alimentos Daily Bread atiende a 330,000 personas al mes, frente a las 60,000 de antes de la pandemia. Su director advierte que muchas familias están recurriendo a alimentos altamente procesados, con consecuencias para su salud. Con precios al alza desde 2024, canadienses consultados dicen estar recortando compras, priorizando solo lo esencial y reduciendo el consumo de carne. En el mundo industrial, Stellantis recibió fondos del gobierno antes de anunciar que moverá su producción a Estados Unidos. Esto genera preocupación sobre la inversión en Canadá y las oportunidades de empleo local. Veamos el detalle. La automotriz Stellantis recibió más de $220 millones del gobierno federal para modernizar sus plantas en Ontario, antes de anunciar que trasladaría parte de su producción a Estados Unidos. Documentos oficiales revelan que Ottawa desembolsó esos fondos entre 2023 y 2025, como parte de un acuerdo firmado en 2022 para apoyar la fabricación de vehículos a gasolina y eléctricos. Sin embargo, en octubre la compañía sorprendió al anunciar que el Jeep Compass, originalmente destinado a ensamblarse en Brampton, Ontario, será producido en Illinois. Una decisión influenciada por la guerra comercial impulsada por el presidente Trump, que ha impuesto aranceles y creado incertidumbre en el sector automotriz. La medida golpea a los 3,000 trabajadores de la planta de Brampton, muchos de los cuales ya habían sido despedidos durante la modernización que luego quedó suspendida. Mientras tanto, el gobierno de Ontario confirmó haber entregado $55 millones adicionales, pero solo para la planta de Windsor. Tras la polémica, la ministra federal de Industria, Melanie Joly, anunció que Ottawa buscará recuperar parte del dinero público, alegando que los contratos incluían garantías de empleo que no se cumplieron. Stellantis no ha comentado directamente, pero afirma que sigue trabajando con gobiernos y socios para encontrar una solución viable que mantenga la producción automotriz en Canadá. Atención amigos, los médicos en Quebec rompieron negociaciones con el gobierno y advierten sobre un posible colapso del sistema de salud. Les contamos cómo se desarrolla esta crisis. La crisis en el sistema de salud de Quebec acaba de empeorar. Las negociaciones entre el gobierno provincial y la Federación de Médicos Omnipracticantes de Quebec, que representa a los médicos de familia, volvieron a romperse, dejando a cientos de miles de personas sin esperanza de acceder rápido a un doctor. El conflicto gira alrededor de la Ley 2, aprobada en octubre. Esta norma cambia la forma en que los médicos reciben su pago. Ahora una parte depende de metas obligatorias, como atender más pacientes por día. Para los médicos esto es inviable y hasta peligroso. El doctor Marc-André Amiot, de la Federación de Médicos Omnipracticantes de Quebec, fue directo. Esto destruye el sistema de salud. El gobierno no ve el daño. La semana pasada parecía haber una luz. Después de una reunión, ambos lados prometieron dialogar y ajustar la ley si lograban un acuerdo. Pero ayer, todo se desplomó. La Federación de Médicos Omnipracticantes de Quebec se levantó de la mesa y acusó al gobierno de cerrar la puerta a cualquier cambio, e incluso de que el premier François Legault renegó su palabra. El gobierno rechaza esa versión. France-Elaine Duranceau, presidenta del Consejo del Tesoro, asegura: "No rompimos nada.
mostramos apertura y queremos seguir. Propone ahora un blitz de negociaciones, una ronda rápida, intensa y con jefes de alto nivel. Legault también invita al presidente de la Federación de Médicos Omnipracticantes de Quebec a reunirse lo antes posible. Pero el tiempo corre. La Ley 2 entra en vigor el 1 de enero del 2026 y ya hay médicos que anuncian cierres de clínicas, reducción de horas y menos disponibilidad en los centros de cuidados a largo plazo de Quebec. Estos centros residenciales que brindan atención a adultos, especialmente a personas mayores que ya no pueden vivir en casa debido a graves limitaciones físicas o cognitivas y requieren servicios médicos, sociales y de apoyo continuos, los centros para adultos mayores, donde la demanda es altísima. Para miles de familias que ya enfrentan largas listas de espera, esta ruptura aumenta el miedo a un sistema de salud todavía más saturado. En otras noticias, el desempleo en Canadá baja a 6.5%, aunque todavía hay desafíos para muchos trabajadores. El desempleo en Canadá bajó al 6.5% en noviembre, su nivel más bajo en 16 meses, según datos de Estadísticas Canadá. La tasa descendió desde el 6.9% registrado en octubre, revirtiendo la tendencia al alza que dominó gran parte de 2025 y que incluso llevó el indicador al 7.1% en septiembre. El economista jefe del Banco de Montreal, Douglas Porter, destaca que no se veía una caída tan marcada, de 6 décimas en apenas 2 meses, desde el auge tecnológico de 1999, fuera del periodo excepcional de la pandemia. Porter explica que una desaceleración en el crecimiento de la población y de la fuerza laboral ha reducido la presión sobre el mercado de trabajo. En paralelo, la economía canadiense sumó 54.000 empleos, el tercer aumento mensual consecutivo, aunque la mayoría fueron trabajos a tiempo parcial. El impulso provino del sector privado, y especialmente de jóvenes entre 15 y 24 años, cuya tasa de desempleo retrocedió al 12,8% tras un año complicado. Los mayores incrementos se registraron en atención a la salud, alojamiento y alimentación y recursos naturales, mientras que el comercio mayorista y minorista perdió puestos. Alberta lideró la creación de empleo con 29.000 nuevas plazas. Nueva Brunswick y Manitoba también mostraron avances. El salario promedio por hora aumentó un 3.6%, llegando a $37. Y con una economía mostrando señales más fuertes de lo previsto, los analistas advierten: un recorte de tasas de interés por parte del Banco de Canadá luce poco probable en el corto plazo. Desde Estados Unidos, se confirma la compra de vehículos blindados a la canadiense Rochelle. Esto demuestra la relevancia de la industria canadiense en temas de defensa y exportación de tecnología. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, invertirá alrededor de $10 millones canadienses para adquirir 20 vehículos blindados producidos por la empresa canadiense Rochelle, con sede en Brampton, Ontario. Los vehículos tácticos, modelo Senator Stang, están diseñados para resistir balas y explosiones y serán utilizados para apoyar a los agentes en operaciones sobre el terreno. Documentos de adquisición del gobierno estadounidense indican que ICE otorgó un contrato directo a Rochelle al considerar que la compañía es la única capaz de entregar la flota completa en apenas 30 días y cumpliendo todos los requisitos técnicos. Otras empresas estadounidenses fueron descartadas por no poder cumplir con la demanda ni con los plazos. La compra se produce en medio de una intensa campaña de redadas y deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump, y mientras ICE enfrenta críticas por presuntos abusos a los derechos humanos. Rochelle es conocida por haber enviado cientos de vehículos Senator a Ucrania y por fabricar modelos con protección reforzada contra explosiones. Ni la empresa ni las autoridades de Ottawa o de ICE han comentado públicamente sobre este nuevo contrato. A pesar de la política de Estados Unidos primero y de la guerra comercial del gobierno Trump contra Canadá, este pedido urgente demuestra que, para ICE, la prioridad es garantizar equipos disponibles de inmediato para sus operaciones. Y para cerrar nuestra sección internacional, Donald Trump plantea redefinir la presencia global de Estados Unidos y reforzar su influencia en América Latina. Esto podría tener implicaciones importantes para la región y nuestras comunidades. Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina. Así lo explicita un texto denominado Estrategia Nacional de Seguridad, publicado a primera hora del viernes.
la administración del presidente Donald Trump asegura que priorizará hacer frente a amenazas urgentes y se alejará de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años. El documento indica que la era de las migraciones masivas debe llegar a su fin, por lo que el gobierno buscará hacer del control de las fronteras el elemento principal de la seguridad estadounidense. Y destacó como amenazas transfronterizas el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas. El texto marca un cambio radical con respecto a los llamamientos que Estados Unidos ha realizado durante mucho tiempo para volver a centrarse en Asia, aunque continúa identificando a China como su principal competidor. La estrategia también critica brutalmente a los aliados europeos y afirma que Washington defenderá a quienes se oponen a los valores impulsados por la Unión Europea, entre ellos los relativos a la migración. El documento presenta a Trump como el modernizador de la doctrina Monroe de 2 siglos de antigüedad, en la que Estados Unidos declaró a América Latina zona prohibida para las potencias rivales, en aquel entonces de Europa. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos y por su valioso apoyo. Soy Cristian Vázquez. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.